La función de reproducción tiene como objetivo perpetuar la especie, es decir, producir seres semejantes a uno mismo. El aparato reproductor de cada sexo es diferente. Los caracteres sexuales secundarios son aquellos que tienen que ver con la apariencia externa del individuo, sirviendo para diferenciar un sexo del otro. Incluyen la voz grave en el hombre, más aguda en la mujer. En los hombres se ensanchan los hombros, aumenta el vello corporal, se desarrolla más la musculatura y la maduración de los órganos sexuales. En la mujer la voz se hace más aguda, se desarrollan las glándulas mamarias, la piel se vuelve más suave debido a los estrógenos y se produce acumulación de grasa en algunas zonas. El aparato reproductor femenino está constituido por un par de ovarios situados en la parte inferior del abdomen, cerca de las caderas, que son los encargados de producir los óvulos o células reproductoras femeninas. Uniendo los ovarios al útero están las trompas de falopio, que comunican con el útero o matriz que albergará el futuro embrión o feto. La capa interna del útero engruesa según las fases del ciclo menstrual para alimentar y proteger al futuro embrión. El útero se comunica con la vagina a través de un estrechamiento llamado cérvix o cuello del útero. En la parte externa está la vulva, que rodeada por dos pliegues de piel, uno exterior llamados labios mayores y otro interior llamados labios menores. En el extremo delantero de los labios menores hay un órgano eréctil que es la parte externa del clítoris. El aparato reproductor masculino consta de dos testículos situados en el exterior del abdomen, en el interior de una bolsa llamada escroto. En su interior se forman las hormonas sexuales masculinas y los espermatozoides. Encima de él se sitúa un tubo enrollado denominado epidídimo, donde se almacenan los espermatozoides. A partir del epidídimo salen los conductos deferentes que llevan el esperma o semen hasta la uretra. Al final de la uretra está rodeada por el pene, que es el órgano externo, cuyo final, parte más sensible y engrosada, se llama glande, que está protegido por una piel retráctil que es el prepucio. A estos conductos vierten una serie de glándulas para formar el líquido seminal que proporcionan transporte y alimento a los espermatozoides. Estas son las glándulas de Cooper, la próstata y las vesículas seminales. El ciclo menstrual es el conjunto de cambios por el cual se produce la maduración y liberación de los gametos femeninos, los óvulos,
y la preparación del útero para una posible gestación. Dura aproximadamente unos 28 días, aunque puede ser muy variable, especialmente en los primeros años. A la vez que el ciclo menstrual que afecta al útero, se produce el ciclo ovárico, que afecta al ovario. Ambos están coordinados. La menstruación el inicio de la menstruación indica el día 1 del ciclo menstrual. Dura entre 5 y 7 días. A partir de él se produce la fase proliferativa, donde el óvulo va madurando hasta su liberación aproximadamente hacia la mitad del ciclo. Una vez liberado, el óvulo maduro viaja hasta el útero durante 3 o 4 días. Si no es fecundado, se elimina junto con la pared interna del útero en la siguiente regla o menstruación. Si es fecundado, permanece alojado en el endometrio, la capa interna del útero, que se irá desarrollando para albergar y desarrollar al futuro individuo. En el gráfico de la derecha se puede apreciar un esquema que representa las fases del ciclo menstrual, donde se recoge la menstruación, la fase proliferativa, la ovulación y la fase secretora. También se ve dibujado la evolución del óvulo y el cuerpo lúteo. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo van cambiando distintos aspectos en el ciclo menstrual. La temperatura basal, que va cambiando, los niveles hormonales de las principales hormonas que intervienen en el ciclo. Debajo tenemos cómo va evolucionando el óvulo, el ciclo ovárico, y finalmente en la parte inferior tenemos un dibujo, un esquema que representa el ciclo uterino, con la menstruación, la fase proliferativa y la fase secretora. En la parte superior izquierda podéis apreciar unos espermatozoides intentando fecundar un óvulo. La fecundación se produce en las trompas de falopio. Si se ha producido la fecundación, se empieza a dividir la célula tal y como se aprecia en el dibujo de la izquierda. Se divide en 2 células, estas a su vez en 4, dando lugar a la mórula en 8, 16, etc. Luego deja un hueco interior formándose el blastocisto. En esta etapa del blastocisto es en la que se inserta, anida en el endometrio, en la pared del útero. En la imagen de la derecha podemos apreciar cómo va evolucionando las distintas células hasta formar el embrión. Se va desarrollando a partir del 4.º mes aproximadamente. El embrión pasa a denominarse feto, que va creciendo hasta formar al futuro bebé. La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social en relación con la sexualidad, según la Organización Mundial de la Salud. Para tener una buena salud sexual, en primer lugar, hay que tener una higiene sexual mínima. Todo individuo debe practicar unas medidas de higiene básicas, como evitar el uso de esponjas y guantes en las zonas íntimas, lavarse adecuadamente, sobre todo entre los pliegues, secando todo a continuación perfectamente. Es importante aumentar la higiene durante la menstruación. Amenazan la salud sexual las llamadas enfermedades de transmisión sexual o ETS, que son enfermedades infecciosas que se contagian por contacto sexual. Son muy numerosas, pero las más importantes o conocidas son el SIDA, la sífilis, la gonorrea, la hepatitis B y el herpes genital.
Los métodos anticonceptivos impiden o reducen significativamente la probabilidad de que se produzca la fecundación tras las relaciones sexuales. Algunos de ellos, como el preservativo, además protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Los más conocidos son los métodos anticonceptivos de barrera, como el condón masculino, el condón femenino o el diafragma. Luego están los anticonceptivos hormonales, como las píldoras anticonceptivas o los parches, los implantes que van liberando las hormonas para regular el ciclo. También es importante y tiene una alta eficacia el dispositivo intrauterino y las cirugías esterilizadoras.